Siempre que estemos en Orihuela, siempre habrá unas palabras de Miguel Hernández. El corazón es agua, que se acaricia y canta. El corazón es puerta, que se abre y se cierra. El corazón es agua, que remueve, arrolla, se arremolina, mata. Señores, paso a presentar a la presidenta del Colegio de Geólogos, doña Nieves Sánchez Muitián, que hablará en nombre de los colegios y de la Escuela Politécnica Superior para explicarles a ustedes qué hacemos aquí los colegios. Buenos días, gracias. Es para mí un gran honor poder estar en este panel inaugural de este primer Congreso Internacional de Balsas y Vertederos. Creo que lo primero, decir que los organizadores, Colegio de Ingenieros Agrícolas, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Colegio de Ingenieros Técnicos en Obras Públicas y la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, la Universidad Miguel Hernández, hemos hecho un esfuerzo, una aportación que creo que es importante reconocer. Gracias. El hecho de que Orihuela, lo decía antes Joaquín, haya sido elegida sede de este congreso no es por casualidad, ya que es el municipio con mayor número de balsas del sureste español y de toda España. Se desarrollaron técnicas como para poder abrir zanjas de 1,50 m de ancho por 1,50 m de profundidad y esa tierra elevarla y formar chacras elevadas, como la que se ven acá, y se ven con cultivo, por ejemplo, ¿no? Son camellones, guaruaros, lo que sea. Y acá está la explicación técnica del calor, acumulación de calor, etc. Las lagunas, era sagrado. Las lagunas tienen su nombre y hacían reverencia, hacían fiestas religiosas para conservar el agua. Los reservorios, las coches, que ahora se está revalorando todo ello y hay ahora una fiebre de construcción de coches. Inclusive creé un programa de Sierra Azul, lo que se llama, para hacer reservorios y coches justamente, y que ahora ya está tomando más fuerza. Y eso se tiene que utilizar la tecnología, geomembranas, geotextiles. Es vital. Dentro del Ministerio de Agricultura, la parte de jornadas especializadas en regadíos, y el curso internacional en el cual pues acuden diversos alumnos, personas con personas ya profesionales, incluso también de países iberoamericanos, porque el Ministerio lo que quiere es que se colabore con diferentes, los países de habla hispana e incluso países europeos. Es una de las cosas y estrategias fundamentales dentro del Ministerio. De hecho, yo estuve un año en Colombia, año y pico viviendo y dictando clases posteriormente en la Universidad de Santo Tomás, en Colombia, en la parte profesional mía, y actualmente pues estoy en el Ministerio de Agricultura. Hay diferentes formas de invertir el dinero, como decía, hay una parte importante que es la parte del PRTR, pero hay una parte que es convenio tradicional con la Sociedad Estatal SEIASA, en la cual estamos ejecutando 33 balsas con fondos propios del propio Ministerio, para ver un poco hacia dónde van los caminos. Ya sé que las administraciones autonómicas también están haciendo y las propias comunidades de regantes también están desarrollando actuaciones de balsas. Eso nos llevará a ciertos problemas dentro de todos los que estáis aquí con el tema de poder incorporar los materiales a tiempo. Sabemos que es un reto para todos hoy en día. Yo creo que es una de las preguntas que nos hacemos. Si somos capaces de que en este caso de las balsas, tengan las láminas suficientes, los materiales suficientes, geotextiles suficientes a tiempo para poder desarrollar estas inversiones. Pero bueno, habrá que correr y seguramente que en España siempre hemos demostrado que las actuaciones se ejecutan y llegamos siempre a buen término. Para mí es un honor presentar al siguiente ponente, a Ricardo Abadía Sánchez. Esta es la rotura del calado del agua, no se ve bien los calados que hay, los calados en torno a 1 metro, 1,5 metros. Esto es la rotura simulada. Esto, repito, es la simulación hecha con el programa IBER. Y luego vamos a ver la rotura real como ocurrió. Fue el 20 de marzo a las 8 de la mañana. Se ve aquí la fotografía aérea, en la fotografía aérea se ve la rotura, que como vemos es muy parecida a la de la simulación. La toma interior estaba anulada, es decir, la balsa estaba mal mantenida, se tomó una mala decisión, se anuló la toma, no se arregló porque vio que había problemas y eso no fue motivo para que dejara de romperse y se puso esta toma exterior a modo de sifón. Esa es la caseta de bombeo para que veamos la fuerza del agua, eso es como quedó la caseta de bombeo. Esta es la bomba de fertilizante. 35 años de experiencia con muchísimas balsas que se han estado proyectando aquí. Solamente por eso tiene una experiencia que para mí, en fin, es difícil de batir. En este caso la rotura se produjo afortunadamente al pie del embalse exterior, pero si esta rotura que estáis viendo ahí se produce en el interior del dique, pues imaginaros lo que hubiera ocasionado, porque esas roturas son con mucho las más peligrosas, porque fijaros el agua, lógicamente, con la presión a la que sale. O sea, que son filtraciones, pero filtraciones con una carga hidráulica muy grande. Van a hablar de otros sistemas para detectar fugas, para detectar humedades, o sea, para tener información de si la geomembrana ha sufrido alguna rotura o algún Empezamos a hablar, conformamos un equipo, metemos geólogos, metemos estructuristas, gente especialista en la materia,
Vemos la geología, la estabilidad de taludes, los drenajes interiores y exteriores, muy importante el drenaje interior de esta balsa, drenajes en cuanto a dren chimenea, que toda esta balsa en el terraplén principal lo lleva. Esta es la planta general del proyecto de 2022. Son plantas muy pequeñas. El generador 1 de la casa comercial del fabricante Isigénere, tenemos el generador 2 de la planta de Mica y un generador en tierra que será el generador número 3 con las mismas, que replicando los mismos azimutes y las mismas inclinaciones intentaremos medir los contrastes de producción de las plantas. Nosotros creemos firmemente en la ventaja de la fotovoltaica flotante, por lo que hemos planeado otras actuaciones y en cuanto al estudio económico estamos viendo que desde 2021 hasta 2024 la cifra de euro por vatio pico se empieza a acercar a las terrestres y se empieza a ser muy atractiva de cara a todas las administraciones que están pensando en montar este tipo de soluciones. Aquí veis un poco el concepto de la interpretación que hemos hecho nosotros para solucionar una estructura solar flotante. Hemos diseñado algo que llamamos trimarán, como adelantaba Moisés. Un trimarán nuestro, este es el concepto, el trimarán actual, es un elemento que tiene, a través de 6 flotadores, tiene 3 ejes de flotación sobre los cuales va a descansar una estructura metálica que vamos a fabricar a medida de las cargas y los condicionantes de un emplazamiento concreto, ¿vale? Y en esta balsa ya hemos recogido lo que nos esperábamos, vientos fuertes, vientos de más de 100 kilómetros en el último año en varias ocasiones. Nuestra compañía ya ha hecho más de 70 proyectos en 4 continentes en diferentes tipos de cuerpos de agua. Sí. Este proyecto de 5 megavatios ya está operativo. EDP ha pasado a una siguiente fase con un proyecto de 100 megavatios y el proyecto ganó el año pasado el premio al proyecto más innovador para la Unión Europea en temas de energía. Bueno, voy a hablar de un tema para mí muy, muy importante y para mí uno de los ejes de este congreso, que es la independencia energética, como habéis visto en nuestras ponencias anteriores, y la independencia hídrica. Es decir, que llegue un momento en que no se pierda agua. El agua potable es tesoro, sobre todo en estas zonas. Entonces, nos va a comentar una propuesta que ya tiene bastante experiencia en ella. ¿Cuántos años lleváis en cubiertas flotantes? Creo que llevan 12 años. 12 años haciendo cubiertas flotantes, que para muchos es una novedad, y sin embargo hay una experiencia porque es un tema, como veréis, innovador en muchas cosas y muy necesario en esta zona sobre todo. Pues obtenemos un ahorro anual de 56.000 euros con una inversión para una balsa tipo que puede estar en torno a los 230.000 euros, o tenemos un periodo de retorno de 4 euros de la inversión de la cubierta flotante. En instalaciones hemos tenido distintas versiones, como hemos ido evolucionando continuamente en la ejecución de estos sistemas de cubrición, desde el tipo de lastre, el tipo de flotador, la ejecución de las soldaduras fundamental. Es una balsa de medio octómetro, que la ponía también al principio de la presentación. Tiene 45.000 metros cuadrados de cubierta flotante y hasta donde nosotros tenemos, esta es la cubierta flotante más grande de España ejecutada en polietileno. Entonces lo que planteo son sistemas económicos, porque una comunidad regante muchas veces no tiene el coste importante como la que hemos planteado antes. Entonces, bueno, pues ahí veis algunos números y el coste que puede tener, que puede ser casi 10 veces menos de lo que es el coste de flotación normal. Con esto hemos llegado hasta 200 kilómetros por hora de viento. Ya teniendo estas dos cosas que estamos hablando, cubierta flotante y flexible, fijaros la combinación, qué bonita. Posible que el año que viene sí que podamos tener, digamos, una prueba piloto para que la podáis ver. Iniciativa en organizar este congreso, que la verdad yo creo que es muy importante todos compartir ideas y también tener un poco una foto actualizada de lo que hay en el mercado al día de hoy, tanto tecnológicamente como a nivel comercial, ¿no? Y de soluciones y productos que se puedan impulsar un poco el despliegue del autoconsumo y de la fotovoltaica, en este caso en embalses, ¿no? Sí, pero ya también vemos países de Sudamérica también como Chile, y países grandes como Brasil y México que están apostando un montón por este tipo de soluciones y bueno, va bastante bien. Bueno, Enrique lo quería traer porque Enrique es una persona que lucha contra corriente, como me decía. Y de alguna forma, pues igual que hemos traído a grandes empresas, tipo Iberdrola, pues el tema de las comunidades energéticas es un tema especialmente interesante, entiendo yo, para el mundo de las comunidades regantes, y para otras cosas también, pero bueno, como estamos en este ámbito, creo que es interesante que nos plantee otra forma de cómo gestionar la parte del autoconsumo. Se trata de que el autoconsumo realmente sea autonegocio. Y eso significa que el que hasta ahora solamente es un ente pasivo que recibía un servicio y pagaba por él, puede convertirse en un agente activo que genere esa propia energía para sus consumos. Evidentemente, cuando hablamos de este tipo de cosas, son cosas numéricamente muy inferiores, tanto en potencia como en capacidad económica, pero muy superiores en cuanto a capacidad social. Pero cuando ya tenemos una comunidad de regantes, cuando esa comunidad de regantes tiene una instalación fotovoltaica y cuando esa instalación fotovoltaica está tirando una buena parte de su capacidad de producción, ¿qué hacemos con ella? Pues a mí se me ocurre que una comunidad de regantes que está implantada en un pueblo, lo que puede hacer con ella es buscar una hibridación de sus necesidades con las necesidades de sus vecinos. Lo que se ha querido es hacer una guía de qué es lo que tienen que hacer, digamos, las comunidades de regantes, los usuarios,
antes de, o sea, en el momento en que ven que la vida útil de una balsa puede estar llegando a su fin, saber cuál es ese momento. Porque hasta ahora veíamos, decíamos, han pasado 20 años, 30 años, pero llega un momento en que no sabes si realmente esa balsa tiene problemas o no. Entonces, esta guía va en esa línea. Actualmente existen 3 en vigor, que son la 104-423 y la 104-427, que nos indican los criterios de puesta en obra a seguir en los sistemas de impermeabilización de embalses para riego o reservas de agua, en primer lugar utilizando geomembranas de policloruro de vinilo plastificado y, en el caso de la 427, con láminas de polietileno. En el caso de los vertederos tenemos la norma 104-425. Y está destacado en color rojo porque es la parte más innovadora de la guía. En este capítulo se describen las características más significativas de cada una de las geomembranas que indican su estado de degradación y los valores límites que nos van a decir cuándo llega al final de su vida útil. Bueno, en primer lugar, Ernesto, darte las gracias por la invitación a este congreso y animarte a que el año que viene pues, celebremos el segundo Congreso Internacional de Balsas y Vertederos, que es lo importante. ¿Por qué? Por motivos de formación y de especialización de este sector que en temas de seguridad de balsas al menos es importante. Como veis, las exentas, hemos ampliado el grupo de las que quedan exentas en una primera fase. ¿Por qué? Porque lo que queremos es estudiar mucho más ese grupo que ahora va a quedar exento. Queremos, siguiendo un poco lo que alguien dijo esta mañana, queremos analizar esas 60, 70.000 balsas que hay en todo el territorio para tratar de ver exactamente las más pequeñas cómo son, qué características tienen y, por lo tanto, cómo aplicar unas normas de seguridad que sean acordes a ese grupo de balsas. Así que con esto, digamos, con esta panorámica general, para que sepáis dónde estamos, las cerramos precisamente ayer por la mañana, o sea, están en este momento en el departamento jurídico y posiblemente las volvamos a poner en información pública para que, digamos, para que volváis a echar un vistazo y veáis el sector si son de vuestro agrado. Y en el que dice que empresas, el 60% de las presas recogidas que forman parte de esta estadística están impermeabilizadas con geomembranas de PVC. Y yo creo que uno de los razonamientos que toca hacer es, ostras, en el mundo de las presas las decisiones no se toman a la ligera. Debe haber algunas características que hacen que este material tenga sentido que exista, ¿no? Pues intento resumirlas porque el tiempo es el que es y me meto ya directamente en el tema. La principal característica de las láminas de PVC es la flexibilidad. Pues el objetivo fundamental es diseñar un nuevo sistema de riego sostenible a escala piloto. Hemos cogido como una hectárea de terreno, no hemos plantado 3 macetas, sino un experimento bastante extenso y en él pues hemos hecho varias tesis diferentes con objeto de avanzar más rápido en el proyecto. Y durante 2022 y 2023 estuvimos colaborando con la Universidad Politécnica de Cartagena en un proyecto que creo que están por encima de las 180 balsas analizadas. Se hizo todo con otra técnica que se llama tomografía eléctrica, que es un sistema que genera una diferencia de un campo eléctrico generando un polo o varios polos de corriente y midiendo la diferencia de potencial, obtienes una resistividad y obtienes los volúmenes de purín y si hay vertido en el suelo. Contaminación de suelos, básicamente. De manera que si evitamos la colocación de un geotextil por aquello de abaratar o colocamos un geotextil de una calidad inferior a la que debería de tener por el tema de abaratar, podemos estar haciendo frente a una sustitución de geomembrana o de una impermeabilización en un vertedero, en una balsa, prematura. De manera que eso, a la larga, pues nos generará mayores costes. Cuando ni tenemos ninguno de estos dos suelos, no podrá utilizarse bajo ningún concepto. Aquí hemos hablado ya de economía circular, aquí hemos hablado de sostenibilidad. Pues chicos, pues yo si no tengo un suelo adecuado para hacer mi balsa, pues tendré que utilizar técnicas de estabilización. Yo estabilizo mi material. ¿Qué problemas tengo si no cumplo esas especificaciones? Pues tengo problemas de deformación, de dispersabilidad, de alterabilidad, de brutidad, solubilidad, expansividad. Todo esto se arregla estabilizando el suelo. Y estabilizando los suelos tenemos una mejor calidad del suelo. ¿Qué es bueno? O sea, Concrete Canvas es bueno para las 3 partes implicadas en la obra, para el cliente porque tiene un gran retorno de inversión, tiene una reducción muy grande del riesgo de responsabilidad, es una cosa fácil de instalar, no conlleva riesgos. Rápido restablecimiento de las operaciones, como os digo, es algo que el mismo día ya lo puedes usar y sin dependencia de contratistas especializados. No se necesita instaladores que sepan hacerlo. Intermas, junto con Concrete Canvas, asesoramos a los instaladores. Desde el primer día vamos a la obra si hace falta, etcétera, tanto en el diseño como en la instalación. Luego, a nivel de consultor, pues es muy fácil especificar, porque no hay muchos en el mercado. Certificación. De alguna forma, un laboratorio, si no es independiente, se debe de saber claramente que no es independiente. Por ejemplo, aquí hay fabricantes, como puede ser CEMOS, o sea, como puede ser Sotrafa o Atrafil, que tienen un laboratorio estupendo, mucho mejor que el mío. Sin embargo, no son independientes. Por tanto, en obra no tiene sentido ninguno que estén trabajando, puesto que ellos, a lo mejor, cuando están controlando su material, pues no parece que sea decoroso, ¿no?
Entonces, una cosa que ya, por ejemplo, Traxa está empezando a plantear en sus obras, cuando hace pliegos, los pliegos de condiciones, que haya una declaración jurada de que no pertenece ni a un grupo de instaladores ni de fabricantes. Que parece, como os digo, de perogrullo, pero está pasando. A ver, este sitio es el que menos se tendría que decir esto, porque aquí es donde más concienciados está de la importancia de los geosintéticos, pero en la universidad, el grupo de investigación al que pertenezco trabaja mucho con carreteras o con obras de ferrocarril, y eso es un desierto en cuanto a ensayos de control de calidad de geosintéticos, pero absoluto. Es decir, siguen siendo, no me acuerdo la palabra que usaba esta mañana Ariosto, pero siguen siendo los trapos. Directamente. Y claro, y sí que evidentemente aquí todo el mundo ya sabe que son un producto de importancia estructural. Por ejemplo, aquí vemos un talud con una geomanta al lado derecho de ustedes y sin geomanta al lado izquierdo. Entonces, básicamente los geosintéticos lo que están ayudando es a proteger las raíces. Como podemos ver en el talud, por ejemplo, de la izquierda, pues se presentan cárcavas gracias a la lluvia o a la escorrentía. Entonces, esto es lo que se busca evitar implementando este tipo de geosintéticos. Son las siguientes. Son semillas de plantas muy seleccionadas, resistentes, tipo C4, son herbáceas perennes y cuya principal característica son las raíces profundas y se desarrolla en cualquier tipo de litología y clima. Eliminamos la erosión en suelos estériles y materia orgánica. Hemos seleccionado plantas pioneras que colonizan los taludes para que las plantas endémicas puedan introducirse. Es una restauración, por lo tanto, ecológica con aumento de la diversidad. Se reduce la infiltración de agua en el terreno, ya que con la lluvia las plantas se inclinan hacia la base del talud y lo impermeabilizan con un efecto tejado. Se trata de un congreso que es el primero de muchos y que tiene algo muy especial, ¿no? Primero porque lo han organizado 4 colegios profesionales. A Ingenieros Agrícolas, pues por esta iniciativa fantástica que nos abre muchas luces de cómo tenemos que proyectar, de cómo tenemos que hacer en el futuro, ¿no? con estas balsas. El cambio ha sido espectacular. En este caso también, lo que hablábamos antes, las pendientes o los taludes que tienen una cierta altura, se utilizaron geomallas. Este es un ejemplo, como comentaba, de lo que son los mapas de vulnerabilidad. Es decir, hay zonas rojas, zonas verdes. Las zonas rojas, según indica este plano, pues no debemos ni siquiera pensar en llevar a cabo ninguna actividad. Buenos días, me llamo Fernando Villaflora Pardo, soy ingeniero industrial y trabajo en la oficina técnica de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía. Antes de nada, quisiera agradecer a Ariosto la oportunidad que nos ha brindado. Perita, que se almacenaba en un embalse, como que pueden ver allí en la parte norte, y también contaba con una balsa de estériles, que venía a ser también otras aguas, y son las que realmente depuran. El agua no permanece almacenada, percola y sale automáticamente por el sistema de drenaje. Hemos visto, en el caso de los geosintéticos, que hay una metodología adecuada para ella, que es el ensayo de corte directo geosintéticos, y que nos da valores fiables de la resistencia, aparte de que es un 80% en las geomembranas lisas. Pero insisto en la gran diferencia de resistencia que tienen la geomembrana lisa con respecto a la rugosa. Un acierto el hacer un congreso internacional que trate del tema de balsas en un momento, y de vertederos, en un momento en que la importancia de las balsas en España se acrecienta. La necesidad de unas normas técnicas de seguridad de balsas que de manera acertada, y con lo cual tuvimos mucho que ver desde ATEBA, que era la Asociación Técnica Española de Balsas y Pequeñas Presas, se han independizado de las normas técnicas de seguridad de presas, que en principio estaba previsto que salieran conjuntamente. Por ejemplo, el dato que habíamos visto que se había tomado en estabilidad de taludes en ese vertedero era un dato que sacaron de Alemania. Y los residuos en Alemania no tienen nada que ver con los residuos que tenían los canarios. Entonces, por eso digo que eso de ir a las tablas tiene esas cosas, ¿no? De arcilla, una capa de arcilla de 1 metro de espesor, pues para cubrir una hectárea. La arcilla compactada, pues necesitamos aproximadamente 400 camiones, y sin embargo con el GBRC, pues con 3 camiones. Para el tema de los geocompuestos de bentonita, de la barrera geosintética de arcilla, es imprescindible que la bentonita sea sódica, ¿vale? Porque es la bentonita, como os explicaba, que tiene un doble hinchamiento. Una de las principales ventajas del uso de este multicompuesto es la velocidad de ejecución. O sea, un agua mala, por llamarlo de alguna manera, y esa agua necesitamos, a mayor entrada de agua o mayor consumo, más oxigenación hay que darle, porque entendemos que nuestro recinto es como el filtro para darle unos parámetros adecuados, ¿no? De depuradora, que están, por ejemplo, esta que estáis viendo, funciona con placas solares. Pero si nos vamos a ver los costes del agua regenerada o depurada, vemos que se reducen entre los 5 y los 15 céntimos, lo cual lo hace mucho más competitivo. Un montón de tubos, donde está el calandrado, ¿no? Y ahí hay una especie de como si fuera un etnólogo, que es el que va cambiando, digamos, lo que entra y lo que no. Es un proceso, espero que el año que viene
nos hagáis un vídeo y demás, porque vale la pena. Sí, por supuesto, bueno, no habría ningún problema y también estáis todos invitados a conocer la fabricación. Sin problema, pero no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que esté cubierta la balsa en su totalidad siempre, con cualquier racha de viento, aunque haya lluvia, granizo y demás. En este estudio se determinó que reduce hasta el 85% de emisiones de amoníaco. Bueno, soy Rafael Sánchez, jefe de Servicio de Minas de la Dirección General de Energía de la Comunidad de Murcia. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso pues, que haya contado con nosotros y con el Colegio de Ingenieros de Minas de Levante para pues exponerles un poco a través de esta ponencia lo que estamos haciendo en la Comunidad de Murcia, de manera que siempre está la misma superficie de hueco abierta. Destacar simplemente que el Ministerio, con el tema de actuaciones para el Mar Menor, va a actuar sobre 9 de ellas, 9 de estas peligrosas, con un importe más o menos de 100 millones de euros. Clinocilolita de sodio, de potasio y de calcio. Estas se utilizan también en la agricultura como mejoradores de suelo. Entonces, bueno, acá yo estoy en CETA Brasil, ¿sí? Pero nosotros trabajamos con CEO Group, que es como una colaboración de otros países, CETA Brasil, CEO Group Portugal, Italia, CETA Colombia y Perú. Tengo que solo medir el agua realmente gravífica, que es el agua del lixiviado. ¿Dónde la mido? Pues la cojo con un dispositivo que está inclinado, pongo una tubería filtrante y abajo tengo una cámara de acumulación. En esa cámara de acumulación ya saco con una bombita, con un rodete de tigón y me lo llevo al laboratorio. En la arqueta de drenaje es donde tenemos el espectrofotómetro puesto, de tal manera que nos detecta, 1, cuando se produce un evento de rotura y 2, la cantidad exacta en tiempo real de nitrato y de fosfato que se está produciendo. ¿Para qué? Para que no me contamine abajo. Al dar esa alarma, si los niveles son contaminantes, tenemos que actuar con mayor rapidez que si los niveles no son contaminantes. Bueno, el sistema es muy sencillo, como veis. Si nos dirigimos a la parte donde está, a la parte derecha, en la primera imagen de la derecha, ahí tenéis un embalse. Entonces, ese embalse, veréis que hay esa traza azul que simulamos un recorrido con fibra óptica. Y también ponemos un caso que sería una infraestructura hidráulica, una ciudad, una canalización, porque hay que tener en cuenta que nosotros podemos lanzar longitudes hasta de 50 kilómetros de fibra óptica en continuo. Y aquí tengo la distancia al interrogador. El interrogador es ese punto de la fibra óptica que yo he lanzado con láser y que me está diciendo, óigame, hay un punto de diferencia de temperatura, por tanto hay una rotura. Todos sabemos la dificultad que puede haber en un vertedero en un momento determinado por un lixiviado que no sabemos de dónde viene. Hay que actuar antes. El objetivo de este estudio es valorar económicamente, es decir, poner número a ese efecto, a ese efecto de barrera que tiene la geomembrana y cómo está beneficiando positivamente al medio ambiente y a la sociedad. Y este sería el impacto positivo de los contaminantes que estamos evitando gracias a la geomembrana. Cuando aumenta la durabilidad de la geomembrana en una geomembrana de altas prestaciones, pues tenemos un impacto ambiental positivo mayor, ¿vale? Esta tarde os va a acompañar el técnico que ha llevado la obra del sellado del puntal del búho. Y bueno, yo creo que es que este tipo de congresos son fundamentales. La Comunidad Valenciana no cuenta con vertedero de residuos peligrosos, por ejemplo. Y aquí tenemos industrias que generan unos residuos que el único tratamiento que existe a día de hoy es un vertedero de residuos peligrosos. Entonces, que esas industrias que están en la Comunidad Valenciana tengan que llevar esos residuos peligrosos a otras comunidades autónomas o a países vecinos, pues tiene un sobrecoste, ¿no? para su actividad económica. Ha sido un gusto estar aquí desde las 9:20 escuchando a todos los ponentes, porque la verdad es que se agradecen jornadas técnicas, porque a veces pues uno tiene que escuchar otro tipo de jornadas en las que no aprendes nada, pero hoy pues yo he aprendido cosas y me lo he pasado muy bien, la verdad. Entonces, nada más. Espero veros el año que viene, que se vuelva a repetir y, por supuesto, podéis contar con la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental para estar aquí el año que viene. Muchas gracias.